Bueno, ya estamos aquí en las claves para educar a un hijo adolescente. Aquí en Reflexiones Cristianas. Bueno, la adolescencia es sin duda la etapa educativa en la que nuestros hijos necesitan de nosotros, nuestra mejor versión de nosotros, transmitiéndoles que les amamos, que los queremos sin ninguna condición. Uno mira a los hijos, a nuestros adolescentes, y nos cuesta muchas veces aceptar que hayan crecido y tan rápido a veces. Te pones a pensar tú como mamá, tú como papá, cuando eran pequeños, ¿qué deseabas? Que crecieran rápido para no estar batallando, para no llevarlos a las prácticas, a los juegos, para no estar al pendiente de ellos. Querías, como quien dice, descansar. ¿Y ahora? Ahora te gustaría parar el tiempo para volver a tenerlo en tus brazos, como cuando era bebé. No me digas que no. Echas de menos que te pida que juegues con él o con ella, que le ayudes con las tareas escolares. Echas de menos que te necesite para hacer muchas cosas como antes, como cuando era niño. Echas de menos que quiera hacer planes contigo o que quiera estar pasando un tiempo junto a ti. Qué difícil es sentir que te quiera y te necesite, pero ahora de una forma distinta. Hacer frente ahora tienes que hacer frente a sus tonos de voz, a su rebeldía y esa manera que tienen de contestar, que uno dice insolencia le llama a uno a veces así. Ahora tienes que aceptar que ahora su grupito de amigos es su nueva colcha, es su nuevo cobijo. Ahora te cuesta aceptar que él quiere hacer las cosas a su manera y que ahora piense muy diferente a ti. Aquel niñito, aquella preciosa niñita cariñosa y comunicativa, a la que le gustaba explicarte todo lo que había aprendido en la escuela. Y ahora se muestra en muchas ocasiones, en bastantes ocasiones, distante, reservados. Y pasa horas, ¿sí o no? Pasan horas encerrados en sus habitaciones, en sus juegos, en sus no sé qué tantos juegos habrá ahora, ni siquiera sé los nombres de los juegos, pero eso sí, con el celular en la mano, a todo lo que da. Están metidos en otro mundo en el que a veces sentimos que no cabemos nosotros. Nuestro adolescente es como un volcán que hace erupción sin razón aparente y muestra dificultades para gestionar las frustraciones y cree que el mundo, sí o no, que el mundo conspira contra él. El adolescente explora nuevos límites, quiere saltarse las normas ya establecidas. Muchas de esas normas nuestros adolescentes ni siquiera las entienden. Y siempre, cualquier cosa que no entienda nuestro hijo o hija adolescente, ya estamos en contra de ellos. No me entiendes, mamá. Papá tampoco me entiende. Recuerda, a un joven le cuesta mucho aceptar sus errores. Y recordemos también que ellos están inmersos en un caos de cambios, dudas y muchas contradicciones. El humor les cambia, pero ¿qué? A cada minuto. Ahorita está de buenas, al rato, oye hijo, no me hables. Uno hasta tiene miedo ir a preguntarles algo. ¿Has experimentado esto? Y por ellos tienen muy poca. Ellos tienen muy poca capacidad de autocrítica. Ese es el problema con nuestros adolescentes. Están pasando una etapa de desobediencia. Están todavía con aprendizajes y están en búsqueda de nuevos límites. Es una etapa centrada en la construcción de una nueva identidad. Ya están dejando al niño a un lado y están
Como quien dice en la búsqueda de un nuevo yo. Sin duda alguna, la adolescencia, mis amables oyentes, es la etapa educativa más difícil de acompañar. Es una tarea ardua. Son retos diarios, muchas estrategias para entender. Hay un sentido de culpabilidad a veces en nosotros, preocupación y muchas veces nos sentimos impotentes. No es nada fácil para nosotros entender el por qué nuestros hijos adolescentes en ocasiones se muestran tan inestables. No lo entendemos y como que a veces se nos olvida que a un tiempo nosotros también fuimos adolescentes. Usted se ha puesto a reflexionar cómo era su comportamiento, qué le decían sus padres, cómo se portaba usted con ellos. Y todavía si vamos a nuestros abuelos, claro, era otra cultura. Ahora usted no le puede decir nada si usted se encuentra en Canadá o en Estados Unidos, mucho menos en países como estos. ¿Por qué? Porque las trabajadoras sociales, la escuela y ellos lo saben perfectamente. A veces hasta amenazan a los padres. Dime algo, hazme algo. Y usted ya tiene el trabajador al día siguiente en su casa. El trabajador social, así es. Sí, es difícil para nosotros como padres aceptar que nuestros hijos necesitan volar fuera del nido, como se dice. Que quieren llevar las riendas de su vida y quieren decidir cómo quieren moverse en este mundo. Nosotros, como quien dice, ya no tenemos control sobre ellos. Ese control que teníamos como cuando eran niños. Ya no podemos. Miren esta frase, reflexionemos en esta frase, que es de Robert Louis Stevenson. Dice así, viene de la boca de un adolescente, como quien dice, quiéreme cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Bien interesante. Eso es lo que nuestros adolescentes nos están gritando. Quiéreme cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Esta frase resume de una manera muy oportuna lo que nuestros hijos adolescentes necesitan de nosotros en esta etapa que ellos están pasando. Los adultos tenemos que ver la adolescencia en nuestros hijos con respeto, cariño y empatía. Y tenemos que estar abandonando los patrones del adultista. Es decir, yo soy el adulto y yo sé lo que te hace bien. Yo soy la que mando, el que mando, y yo sé qué es lo mejor para ti. Eso es provocar un rechazo en nuestros hijos inevitable. Es alejarlos más de nosotros, más de lo que ya sentimos que están. No tenemos que estarle repitiendo a nuestros hijos las mismas cosas constantemente. Tenemos que tener algo que les vaya mal atención a los hijos. Tenemos que estar de buen humor ante ellos y tenemos que tener un sentido común. Tenemos que estar de buen humor con nuestros hijos, aunque nos estén sacando canas verdes, y tenemos que tener mucho sentido común. Interesante, ¿verdad? Tenemos todavía más, pero vamos a una pequeña pausa y regresamos inmediatamente con este gran tema aquí en Reflexiones Cristianas. Bueno, continuamos más con nuestro programa de Reflexiones Cristianas aquí. ¿Cómo se educa a un adolescente? No crea que es tan difícil, solamente que hay que poner mucho de nuestra parte como padres de familia para volver a tener esa conexión con nuestros hijos. Fíjese, los hijos adolescentes
Necesitan de padres que les acompañen sin condición, que les acompañemos, aunque a veces resulte complejo por los horarios, porque ambos trabajamos, tenemos que darnos un tiempo. A veces queremos darle todo lo material a nuestros hijos, por eso ambos salimos a trabajar. Pero recuerde, al salir a trabajar para darles lo mejor, entre comillas, no les estamos dando lo que es realmente lo mejor, que es el tiempo, dedicarles tiempo. Señoras, las entendemos. Sale de trabajar, llega a casa. Hay que hacer y preparar los alimentos. Lo que menos quiere saber en lo que está el adolescente. Ay, ay, está encerrado en su cuarto. Ay, yo no sé ni qué está haciendo. Y ahorita baja a comer y todo, pero ay, este muchacho que no entiende. Pero a lo mejor ese muchacho está metido con esas amistades cibernéticas porque papá y mamá nunca están. Papá y mamá siempre están ocupados. O dejando a los niños, inclusive en guarderías, casi todo el día, siendo educados por otras personas. ¿Por qué? Porque yo quiero que tenga lo mejor, que esté en la mejor escuela, que tenga la mejor ropa, los mejores zapatos, y en los adolescentes, pues el mejor iPhone. Pero tenemos que reflexionar que a veces el adolescente, más que eso, por más que lo diga, lo que necesita es papá y mamá que estén con él, que compartan con él. Tenemos, fíjese, que educarlos con firmeza y amabilidad, responsabilidad y mucho esfuerzo. Ahora sí, vamos directamente a ciertos puntitos para cómo se educa a un adolescente. Una de las principales cosas que les queremos decir aquí en Reflexiones Cristianas es que el ejemplo es muy importante. ¿Cómo acercarlos a Dios? Ya hemos tenido la oportunidad de tratar el tema de cómo acercar a nuestros hijos. Si usted no tuvo la oportunidad de escucharlo aquí, búsquelo. Aquí mismo en nuestro canal de YouTube, Reflexiones Cristianas por Griselda. Porque si nosotros comenzamos con que iremos a la iglesia, no sé, ayer nos acostamos tan tarde, el Señor sabe que sí lo amamos, el Señor sabe, pero no. Si su hijo desde niño comienza a ver ese tipo de actitud en usted cada semana, comienza a ver que usted está metido en el televisor hasta altas horas de la noche, antes de dormir, en lugar de que se hagan los horarios, si no es cada día, cada terciado, un día sí, un día no, que se ajuste a los horarios de todos, pero tener un momento para compartir y hablar de la palabra del Señor, porque reflexionemos, si nosotros como padres no le enseñamos a nuestros hijos el amor a Dios, ¿quién cree que va a venir a enseñárselos? ¿Usted cree que hay en la escuela? ¿Usted cree que las amistades? Si en las mismas iglesias hay grupos de jóvenes, ahí puede él gastar tiempo, su hijo, su hija. Es tan hermoso ver a los jóvenes en las iglesias que cantan y hacen sus excursiones, pero siempre con sus horarios de alabar a Dios, con sus horarios de leer la Biblia, con sus horarios de predicación, porque el común denominador es el Señor. Eso es como reflexión cristiana en educación a nuestros adolescentes. No le tenga miedo a su hijo adolescente. No crea que porque cambia de humor, no crea que porque de repente se encierra tanto y todo, no se le puede acercar y decir, hijo, te amo. Ay, mamá, no empieces. Créalo si le gusta lo que le dice, porque el día que no se lo dice, él lo extraña. Así es. Bueno, vamos, ¿cómo se educa a un adolescente? Fíjese, conociendo las características propias de la etapa educativa. O sea, hay que tener en cuenta los cambios físicos, psicológicos y sociales por lo que nuestros hijos están pasando. Y así, nosotros tenemos que entender el comportamiento de ellos y poder ofrecerles la ayuda que necesitan. Número 2, tenemos que darles grandes dosis de compresión
paciencia y confianza, ofreciéndoles lo que les estamos diciendo ahorita. Tiempo. Tiempo es lo que más necesitan nuestros hijos adolescentes de nosotros. Número 3. Tenemos que hacerles sentir que estamos conectados con lo que ellos sienten y necesitan. Tenemos que mostrar interés por sus preocupaciones, aunque parezcan para nosotros tontas y ridículas, son sus preocupaciones. Y eso nos debe de interesar a nosotros. Tenemos que estar pendientes de las inquietudes y tenemos que dar importancia a los deseos de nuestros hijos. Otro punto. Tenemos que acompañarlos con calma y respeto mutuo. Hablándoles con ganas de entenderlos. Tenemos que, escuche bien, eliminar los gritos y los sermones. No comencemos con los sermones. ¿Qué crees que le lava la ropa? ¿Qué crees que soy tu sirvienta? ¿Quién crees que soy? Eso, señora mía, lo va a alejar más de usted. Hay que quitarnos los sermones, las etiquetas, los reproches, los mensajes contradictorios, que esto dañan muchísimo el vínculo con nuestros hijos. Ahora, tenemos siguiente punto, ayudarles a construir un autoestima. Tenemos que ayudarles, enseñarles a mirarse al espejo con respeto y sin miedo. Dios lo ama a su hijo, Dios ama a su hija. Dígaselo, repítaselo, que tenga una autoestima grande, porque a veces ellos se esconden con esa careta de enojo, indiferencia, porque tienen su autoestima demasiado bajo. Ayudémosle como padres a crecer esa autoestima. Tenemos que resaltarle las virtudes que nuestros hijos adolescentes poseen y incitándoles a aceptarlas tal y como son. Siguiente punto. Hay que aceptar cómo podemos educar a nuestros hijos, aceptando los conflictos que en esta etapa son inevitables, que hay que aprender a seleccionarlos y a buscar las soluciones con cariño y empatía. Siguiente. ¿Cómo los educamos? Entendiendo que su grupo de amigos es ahora, como quien dice, su fuente de apoyo, seguridad y comprensión. Mucho ojo también, porque ahí sí hay que poner autoridad cuando vemos que el comportamiento de esos amigos no es el correcto. Si es necesario, usted también puede hablar con los padres de los otros chicos. Alerta. Y a ver qué se puede hacer en común acuerdo, por si esos chicos andan en drogas o en algunos otros detalles que no es para nada bien, ni culturalmente, ni para el Señor. Tienen amigos que necesitan tenerlos siempre cerca para que ellos de alguna manera se puedan crear su nueva identidad. Siguiente punto. Podemos educar a nuestros adolescentes utilizando una comunicación no violenta. Un lenguaje, escuche bien, lleno de respeto y grande dosis de afecto. Jamás. De hecho, no debemos de usar palabras malsonantes con nuestros hijos. Ni con nadie. Eso denigra la presencia del Señor en nuestra vida. Eso demuestra que el Señor está muy lejos de nosotros. Jamás usted se refiera a su hijo, a su hija, con malas palabras y con un lenguaje que no. Y tenemos que practicar la escucha activa, eliminando los gritos o las acusaciones. Tenemos que, como quien dice, abrir canales de comunicación a diario, pero buscando los momentos oportunos.
Tenemos que tener ese tacto, que como padres lo tenemos. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestros hijos. Recuerdo hace muchos años un programa que usted también lo ha de recordar, porque aún no muere la persona que lo dirigía. Chabelo, Javier López Chabelo, ¿lo recuerdan? Los domingos. Nosotros que en ese tiempo éramos niños nos levantábamos con Chabelo los domingos. Y recuerdo un concurso donde ponían, que era en familia, y ponían a concursar a las mamás. De esta manera, ponían a las mamás de este lado y solamente en el escenario ponían los pies de la rodilla para abajo de los niños, descalzos. La mamá tenía que reconocer cuál era su hijo. Unas perdían, otras ganaban, pero la mayoría sabía quién era su hijo. Así que nosotros conocemos perfectamente a nuestros hijos. Si nosotros, como quien dice, los parimos, nosotros los amamantamos, y ahora sentimos como que se nos están yendo y con gritos, dando la espalda o indiferencia, los estamos alejando más. Que sepan que los entendemos, que sepa que los amamos y que estamos ahí para ellos. Por eso es tan importante buscar el momento oportuno para poder hablar con ellos y estrechar esos canales de comunicación. Otro punto, podemos educarnos enseñándoles a reconocer, analizar y gestionar las emociones, diciéndoles que es válido lo que ellos sienten por dentro. Cualquier cosa que para ellos es grande, nosotros no tenemos que aminorar en importancia, porque si es importante para nuestro hijo, él debe de saber que es importante para nosotros también. Y entonces él se sabe comprendido. Él sabe que, mamá sí me está entendiendo en esto. Entonces tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Pues para poder ayudar a nuestro hijo adolescente, para poder educar a nuestro hijo que está en esta etapa realmente difícil. Último punto. Flexibilizando límites, estableciendo consecuencias naturales y lógicas. O sea, tenemos que buscar un equilibrio entre la autoridad, los permisos. No tampoco tenemos que verlos o idolatrar a nuestros hijos. Ya ese es otro tema que después vamos a tratar. Cuando idolatramos a nuestros hijos, de ahí comienza la mala educación. Hacerles sentir que son nuestro todo. Que no le dé un resfrío porque ya estamos corriendo al hospital. Que no le pase nada porque... No, déjelo. Que el niño se cae o se va a volver a levantar. No podemos estar de soporte toda la vida, pero sí de apoyo. Sí apoyando lo que hacen nuestros hijos, sabiendo dónde están, sabiendo en qué actividades. Y eso lo tenemos que lograr nosotros teniendo la confianza de ellos. Siguiendo estos pasos, nos va a resultar más fácil estar en comunicación con nuestros hijos. En conclusión, mis radioyentes, la adolescencia es sin duda la etapa educativa en la que nuestros hijos necesitan de nosotros. Necesitan nuestra mejor versión, como quien dice, transmitiéndoles que les amamos, que les queremos sin límites y sin condiciones. Nos tenemos que mostrar ante ellos serenos, disponibles, y que tenemos que buscar espacios para compartir temores, confidencias. Y tenemos que entender que muchas de las conductas de nuestros hijos adolescentes están asociadas con emociones poco moduladas. Tenemos que poner también a nuestros hijos en nuestras oraciones a diario. Que los guíe el Señor, que el amor del Señor vaya con ellos desde que amanece, que los proteja de los ataques de Satanás que están muy fuertes.
Una de los blancos perfectos en estos tiempos para Satanás son los adolescentes, en esa música de rock pesado. Pero si nosotros no nos involucramos, se los estamos poniendo en bandeja de plata al enemigo, como quien dice. Está en usted que se quiera involucrar más, dejando tantas cosas que por tradición o por nuestros padres y abuelos, el gritar, el amenazar, el pegar, en estar repite y repite y repite y repite y reprochando las cosas, con eso, señora amada mía, usted está alejando a sus hijos. Así de simple y de sencillo. Bueno, interesante el tema del día de hoy, ¿no? Le tenemos otro para la próxima semana. Usted solamente tiene que estar en sintonía de Reflexiones Cristianas semana a semana.